¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Los saluda Jorge Bayón Artaza. Continuamos con nuestros invitados para que nos expliquen en algunos casos contextos que son importantes y que sin duda impactan en toda la ciudadanía. Traes el caso del doctor José Naupari, quien gentilmente nos ha atendido el día de hoy para comentar la decisión del Tribunal Constitucional que se ha dado hace algunas horas respecto a lo que tiene que ver con las investigaciones que podrían involucrar a un mandatario, una mandataria, en este caso la actual presidenta Dina Boluarte, y todo lo que significa esto y lo que podría desencadenar a futuro, pero también respecto a lo que le atañe a la propia presidenta. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Bueno, en primer lugar, tu lectura respecto a esta decisión que tomó el Tribunal Constitucional, porque según la Constitución tenemos entendido, ya tú nos vas a explicar eso seguramente, el presidente o la presidenta de la República solo podía ser acusado, taxativamente dice así la Constitución, por algunos aspectos, algunos contextos que tienen que ver, por ejemplo, con traición a la patria o que tiene que ver, por ejemplo, con impedir las elecciones generales o parlamentarias o no permitir el funcionamiento normal de instituciones importantes como el Jurado Nacional de Elecciones y entre otros. Sin embargo, aparentemente ha cambiado esta percepción o algo se ha modificado respecto a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Cuéntanos, por favor. Claro, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional materialmente es entender que al presidente de la República en funciones, a la redundancia, mientras esté en funciones, solo se le podría investigar por los hechos directamente vinculados con el 117 de la Constitución. Es decir, digamos, dentro de la sección a acusar, prácticamente está, digamos, comprendiendo el término investigar, ¿no? Ello en un contexto en el cual, y creo que por ahí hubiese preferido que el Tribunal Constitucional optase por un desarrollo argumentativo más en esa óptica, es que creo que tenemos que tomar en consideración que la inmunidad presidencial sigue siendo una prerrogativa que tiene una incidencia directa en el principio de valor justicia, porque cada uno se están diciendo, no, pues pero puedes investigar a personas involucradas con el hecho, pero lo cierto es que el presidente de la República puede estar directamente asociado a algunos medios probatorios y durante el periodo que esté en el cargo no lo vas a poder tocar. Otro tema que tampoco se está diciendo mucho es que los altos funcionarios, una vez que cesan el cargo, como es el caso del presidente de la República, ¿no? Por delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones, dejan el cargo y tienen la prerrogativa del antejuicio durante 5 años después que termine el periodo. O sea, no es que, ya, deja de ser presidente y te voy a poder investigar sin ningún problema. No, no, no. ¿No? Evidentemente, se ampliará un poco más el haz de cosas vinculadas con la investigación, pero si el Congreso no te habilita, tampoco es que al 29 de julio del próximo año a Boluarte se le va a poder investigar, ¿no? O sea, eso quiere decir Y que por por lo eso, menos hasta el 2031, o sea, si el Boluarte deja el cargo el próximo año 2026, 5 años de antejuicio, que digamos que es la prerrogativa, el tiempo que se establece, hasta el 2031, ella recién podría ser investigada por los casos que actualmente se le están desarrollando. salvo que el Congreso que viene le levante la prerrogativa del antejuicio, ¿no? Si Ujú, no, va a estar bien. Y ahí también hay otro vacío, creo yo, que sí lo explotan, por ejemplo, en sus fundamentos de voto y votos singulares, otros magistrados, ¿no? Como el doctor Domínguez, como el doctor Gutiérrez, que es distinguir entre tres categorías de hechos, por decirlo de alguna manera. Unos son los supuestos, que tú las bien has mencionado, que habilitan a acusar constitucionalmente a un presidente de la República en funciones. Los otros son los delitos cometidos en el ejercicio de la función, fuera de los supuestos previstos en el 117 de la Constitución y que están protegidos por la prerrogativa del antejuicio. Y el otro base de delitos son aquellos delitos, por decirlo de alguna manera, comunes, pero que puede cometerlo una persona que tiene el cargo de presidente. ujú. Entonces, ¿qué pasa si Dios no quiera, un presidente mata a alguien o roba algo, ¿no? Eh, Ya, bueno, por el 117 no lo va a poder procesar, solamente voy a poder requerir información, requerir documentación y eventualmente tomarle dos testimonios y en el Palacio de Gobierno y nada más. Pero ahí lo que, como bien lo hacen en estos dos magistrados en sus votos, es precisar, ojo, tú dejas el cargo y si ese delito no se encuentra imbuido en la prerrogativa del antejuicio, tú tendrías, el Ministerio Público debiera tener carta libre para esos delitos comunes, esos que no son propiamente hablando, entre comillas, de función, Ujú. que no está protegido por el antejuicio, al 29 de, diciembre, de julio podrías investigarlo. ¿Y por qué hago esa precisión? Porque dentro de las indicaciones de la sentencia del tribunal,
refieren que en el caso de delitos que involucren al presidente, siempre tendrían que ser, digamos, por su alta dignidad, su alta investidura, procesados por jueces supremos y fiscal supremo. Oye, un momentito, si es un delito común, ¿por qué? Claro, claro. Hay varios vacíos en realidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, refiriéndonos a los casos que involucran a Boluarte en este momento, por ejemplo, el caso Rolex, que aparentemente sería haber recibido estos relojes costosos por presuntamente contraprestar algún tipo de favor, en fin. O en todo caso, el de las cirugías, que tiene que ver con su ausencia en el despacho presidencial, o el caso del cofre, que tendría que ver con supuestas ayudas o presuntas ayudas a Vladimir Cerrón para eventualmente ayudarlo o no hacer que finalmente pueda ser capturado o detenido, intervenido por la policía, a pesar de ser uno de los hombres más buscados. Estos delitos o supuestos delitos o presuntos delitos estarían incluidos dentro de delitos comunes, delitos de función. ¿Cuál sería Ahí sí ahí la serían lectura? delitos cometidos en el ejercicio de la función porque al principio han sido delitos que han cometido con ocasión de su cargo de presidenta, o en todo Ujú, caso, que si no hubiese tenido el cargo de presidenta no los hubiese podido cometer. O sea, porque si no hubiese tenido el cargo de presidenta, no hubiese podido hacer uso del cofre. ujú, Si probablemente ella no hubiese sido presidenta, no hubiese recibido los roles. Si ella eventualmente no hubiese sido presidenta, no hubiese podido, entre comillas, ser autora inmediata de lo que ocurrió en diciembre del 2022. claro. Entonces, son delitos que sí están directamente atados al cargo. Entonces, ahí esos son delitos que efectivamente la protegerían, digamos, con la prerrogativa del antejuicio, y eso hace, digamos, un poco más interesante para ella, al menos, ¿no? Y para un grupo probablemente también, que revista mayor importancia al resultado no tanto de las elecciones presidenciales, sino de las elecciones al Senado del 2026-2021, porque será el Senado de quien dependerá si le levanten la prerrogativa del antejuicio o no. Ujú, sin duda. Y ahora, no sé, a ti seguramente que sí, a todos, por lo menos los que hemos estado enterados medianamente de esta situación que se ha presentado, llama muchísimo la atención y sorprende, digamos, las contorsiones conceptuales que se han formulado en comparación a lo que fue, por ejemplo, el caso del expresidente Pedro Castillo y ahora en el caso de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Hay una situación totalmente abismal en diferencia respecto a las opiniones en lo que, en lo que concierne a lo que dice la Constitución en el aspecto de investigar o acusar a un presidente en funciones. ¿Tú cómo ves esto? Y lamentable, bueno, ahí quisiera partir, digamos, la respuesta en dos partes, ¿no? Ujú, Primero, que efectivamente recordar que el tema en realidad viene desde PPK, ¿no? Ya desde el momento en que se instaló la Comisión Lavallato, presidido por la ex congresista Bartra, ya iban, incluso en esa época, si mal no recuerdo, era el doctor Pablo Sánchez, como que abriéndose un poco el debate sobre si el presidente podría ser investigado, independientemente que no pueda ser acusado durante el periodo de mando representativo. Y hemos ido viendo cómo gente se ha ido de un extremo al otro, ¿no? Quienes en ese entonces decían que no se podía, cuando llegó Boluarte decían que sí se podía, y viceversa, ¿no? Los que en ese entonces decían que sí se podía, con Castillo dijeron aún más que sí se podía, ahora que está Boluarte dicen que no se puede. ujú, Y ahí, por ejemplo, viene un tema que es interesante recordar también, y es el tema de los allanamientos, ¿no? Porque en el caso de Castillo, independientemente de que la sentencia del Pleno del propio tribunal hace la salvedad que no ingresaron, si se quiere, a las habitaciones, pero sí entraron al despacho presidencial, ¿no? Eh, sí reafirma, un poco lo que válidamente tú mencionas, la autonomía del Ministerio Público y la competencia del Ministerio Público para investigar presuntos actos delictivos que podrían involucrar al presidente. ujú, Y eso también me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora el tribunal y otro, creo yo, vacío que lamentablemente no aborda el tribunal, lo aborda en parte el voto del doctor Rodríguez, digo, de doctor Gutiérrez, y es que hay que distinguir entre investigar hechos e investigar a la persona. Me explico. ujú, El TC a rajatabla ha dicho no caben los allanamientos al domicilio de la presidenta, ni tampoco registros vehiculares ni personales. Ya, registros personales es evidente porque es la presidenta. claro. Pero yo me pongo en el supuesto, oye, ¿qué pasa si se comete un delito en la casa de la presidenta o en el domicilio presidencial? O se Claro. comete un delito dentro del carro, encuentras droga en el carro, o encuentras un muerto en el baúl del cofre. ¿Qué? O sea, no voy a poder entrar. O Ujú, sea, por el solo hecho de que es de la presidenta.
Esa es la distinción entre investigar hechos e investigar sujetos. Y me llama la atención porque el Tribunal Constitucional reafirma el hecho de que a los parientes de la presidenta sí se la pueden investigar. ¿Y ahí qué pasa si los parientes de la presidenta viven con ella en su casa? Claro, ¿A hay qué varias pasa ahí? cosas O ahí. si Dios no quiere, de repente en ese día se le ocurrió tipo peculado de uso, que es un delito también que puede cometer, le Ujú, prestas el cofre a su hijo o a su hija, dependiendo si algo, eventualmente pensando en el futuro. ¿Qué? Ahí, ujú. que porque es de la presidenta no va a poder investigarlo, pero por otro lado me dice que sí puede investigar a la familia. A propósito, habría que recordar que unos procesos del señor Nicanor Boluarte los va a ver el Pleno del Tribunal Constitucional ahora el 27 que se viene. Entonces, en total, ¿en qué quedamos? ¿No? Creo que ahí también hay una distinción importante que hacer, y ahí lo que en todo caso hubiese hecho el tribunal es, ojo, en este caso concreto no era admisible el allanamiento al domicilio de la presidenta o al cargo de la presidenta porque el presunto delito había sido cometido por la presidenta, Claro. dejando a salvo el hecho de que, ojo, si eventualmente hay un tercero, de repente incluso no directamente involucrado con ella en un delito y que se utiliza para ello un bien de la presidencia, tiene carta libre para entrar, Claro. como más o menos se hace en el caso del habeas corpus de Castillo, ¿no? Y esto abona un poco a esta percepción probablemente que muchos tenemos respecto a cómo se aplica la ley en algunos casos y en otros no, ¿no? Hablando de Pedro Castillo, recordamos todos durante su mandato que hubo diligencias en Palacio de Gobierno, incluso en la casa de Zarratea, donde él despachaba en un inicio. Em, y digamos que gran mayoría de la oposición señalaba que eso era lo normal y que se podía hacer y que la Constitución lo permitía porque en realidad literalmente la Constitución no señala nada respecto a la investigación que involucre a un presidente o una presidenta, sino solamente en una acusación. Tan es así que recuerdo, o usted me dirá, maestro, eh, Zoraida Ábalos abrió investigación y posteriormente la suspendió, ese es el término, me parece, para poder, digamos, ir a la par o en la línea de la propia Constitución, y por eso fue sancionada por el Congreso de la República, ¿no? Y por su parte, la doctora Benavides fue hasta condecorada por haber iniciado investigaciones contra Castillo, si mal no recuerdo, ¿no? También aparte contra Boluarte. Contra Castillo, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, y yo escuchaba a la doctora, le tengo mucho respeto, ¿no? A la doctora Pacheco, que trataba de justificar el tema en el golpe de Estado, pero un momentito, pues los allanamientos y las investigaciones se dieron antes del golpe de Estado, no tiene una cosa nada que ver con la otra, ¿no? O sea, Claro. pretender justificar de manera retroactiva todas las, entre comillas, lo que para ellos era irregular por el hecho de haber dado el golpe de Estado, me parece un despropósito. Y en sí, por ejemplo, sí saludo en ese punto, ¿no? La coherencia, entre comillas, bueno, la coherencia sí de argumentativa, al menos del doctor Hernández, que cuando en una entrevista le preguntan, entonces lo que hicieron con Benavides, lo que hizo Benavides está mal, y lo que hicieron con Ábalos está mal, sí, porque en su punto de vista nunca iba a ocurrir ni con Castillo ni con nadie. Ujú. Ahora, hay una situación que también se ha hecho notar respecto a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de no o de suspender investigaciones en torno a la figura presidencial. Pero ¿qué pasa con el Congreso de la República, que también tiene una serie de prerrogativas, entre ellas, por ejemplo, generar comisiones investigadoras o levantar la inmunidad o en todo caso las prerrogativas precisamente de altos funcionarios como es el de la presidencia de la República? Claro, y viene un tema bien interesante, nuevamente habrá que segmentar la argumentación, porque claro, el TC se concentra en los procedimientos de acusación constitucional, y Mm, ahí sí circunscribe el alcance del Congreso. Es decir, el Congreso puede investigar garantizando el derecho a la investidura presidencial, garantizando la prerrogativa de la investidura presidencial, pero nuevamente, únicamente en el supuesto, en los cuatro supuestos que contempla el 117. Fuera de eso, durante el periodo de mandato representativo de la presidenta no la puedes ni tocar, ni siquiera tú, Congreso. ¿Podrás investigarla? Sí, pero por estos cuatro supuestos. Y al final del día, por eso reafirmo en que probablemente la doctora Boluarte, bueno, la presidenta Boluarte estará muy interesada en el resultado de las elecciones congresales, mucho cuidado con la neutralidad ahí, porque lo que materialmente te dices, mira, pero todavía te queda salvo la vacancia presidencial. Ah, ya, bacán. ¿Y quién va a aprobar la vacancia presidencial? Y ya, el 117 es un candado, pero tienes una puerta, una ventanita por ahí o de repente la puerta de la cocina. ¿Cuál es la vacancia presidencial? Que es puramente política. Ahí ni claro, investigar y necesitas. no se ha circunscrito bien el asunto, no se ha acotado, ¿no? El tema de la permanente incapacidad moral, ¿no? Que es un cajón de desastre que finalmente puede entrar Bueno, todo. recuerda que el propio tribunal
ya en jurisprudencia anterior le ha dado la posibilidad a que el Congreso tenga una valoración mucho más laxa en lo que se refiere a la vacancia por incapacidad moral. Pero lo que voy es, y eso poco también en cierta medida lo toca indirectamente el doctor Hernán, el doctor Domínguez en su voto, es que la sentencia en mayoría no aborda el tema de la flagrancia. O sea, Mm. que eso es a lo que voy. O sea, podríamos tener un presidente que cometa un delito, el que tú lo descubras en flagrancia, pero si tiene los votos, no le pasa nada. O sea, si no tienen los votos para matarlo, puedes tener una persona que haya sido captada en flagrancia en un delito y no pasa nada. Bueno, de hecho, la propia presidenta actualmente tiene un respaldo importante en el Congreso, por decirlo menos, ¿no? De hecho, los permisos que se le dan por los viajes, a pesar de las investigaciones, la difícil situación de violencia que vive nuestro país, cosas que eran muy criticadas y que fueron argumentos para negarle los permisos a Castillo Terrones en su momento, ¿no? Entonces, sí, pues es una cuestión política en esencia de alguna manera y básicamente manejada por la fuerza de los votos. Exacto. Y que bueno, ya de por sí la fuerza de los votos te lo indica en cierta medida también los procedimientos de acusación constitucional, pero sobre todo en lo que se refiere a la vacancia presidencial. Entonces, prácticamente lo que te dice el tribunal es, bueno, pues si no tienes los votos, si estás amarrado por el 117, bueno, tienes la cláusula de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, es a mi juicio bien, bien discutible, ¿no? Claro. Bien, bien Ahora, discutible. Ah, yéndonos a otro tema, doctor, para ir un poco finalizando ya, muchísimas gracias más bien por habernos atendido, es lo que está sucediendo en torno a esta ley de amnistía para policías, militares y miembros de los comités de autodefensa durante la época del conflicto armado interno en nuestro país, ¿no? Una norma que muchos señalan, personalmente también la he mencionado así, como una ley de impunidad, ¿no? Sobre todo para aquellos procesos y sentencias porque de hecho esto impacta, por ejemplo, en aquellos sentenciados con más de 70 años. O sea, pueden salir en libertad. Pero esto, más allá de eso, tiene que ver también con la presencia del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Había una sesión que se iba a desarrollar. Entiendo que el Perú, el gobierno peruano, había señalado que iba a dar su participación vía Zoom, vía virtual. Una total falta de respeto. No sé cómo lo evalúa usted. Bueno, en principio creo que ya queda medianamente claro que la actual gestión, tanto la mayoría parlamentaria como el Ejecutivo, pues como que no tienen mucho interés en lo que se refiere al sistema interamericano de derechos humanos. Mm, Creo que eso nos queda claro. Incluso, ¿no? Y hay un matiz en el Tribunal Constitucional, precisamente en la sentencia que salió ayer, cuando alude al tema de la Convención contra la Corrupción, ya de por sí te da una pincelada también, nos dice, oye, un momentito, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero los tratados internacionales tienen que adaptarse a nuestro modelo constitucional y político. Ah, ya, ¿y quién interpreta ese modelo constitucional y político en el país? Este sí. claro. Entonces, ya, si sumas eso, evidentemente queda claro que en realidad mucho interés no le tienen y como comentábamos también a través de una red social, ya no tiene el peso de otras épocas, Claro, evidentemente, los tratados sí, internacionales. O sea, no te van a cortar el caño del financiamiento, no te van a romper relaciones sin ir muy lejos, ¿no? O sea, entre idas y vueltas, Venezuela, desde Chávez a Maduro, más de una vez ha seguido teniendo relaciones comerciales con varios países que al menos para la pantalla lo han claro, pero condenado y lo han digamos que se criticado. rompe la convención social propiamente, ¿no? Porque digamos que hay reglas de convivencia, no sé, de las naciones, de los países, en fin, en mínimos que tienen que ver con derechos fundamentales, derechos humanos, en fin, o acceso a la justicia, a la alimentación, a la educación, a la salud, en fin, y ese tipo de cosas, a manera de tendencia, están siendo relegadas. Bueno, no, pero mira lo que ocurre en otros países también del globo y digamos como que la aguja no se mueve mucho, ¿no? Sí. Lamentablemente ahí es un tema más de realpolitik. Sin Ujú. duda, bueno, ahora, ciertamente es preciso reconocer que no hubiese sido la primera vez que el Perú utiliza un mecanismo virtual para comparecer ante el sistema interamericano, ¿no? Pero Sí, siendo un tema respecto a lo cual ellos están convencidos, evidentemente hubiese sido más recomendable que fueran, ¿no? Que fueran presencialmente, si es que están tan seguros de su posición, ¿no? Y ahí sí, yo creo que en todo caso, eso es lamentablemente cuando uno va al todo o nada, ¿no? O sea, una cosa es una amnistía por un procesado y otra cosa es que quieras meter en una amnistía a personas con sentencia firme. claro. Yo creo que son cosas bien distintas. Y encima todavía te dicen supuestamente amnistía humanitaria para los mayores de 70, ya.
Oye, ¿el indulto dónde queda? Entonces, esa era en todo caso una prerrogativa que tendría que haber usado la presidenta de manera individual, Claro. el indulto. Y Pero la presidenta no ha querido comprarse el pleito y simplemente la ha promulgado. Y ahí yo sí creo que, o sea, si tuviera que escoger, es mucho más gravoso el artículo 2 de esa ley que el artículo 1. mm, Claro, pues el artículo 1 también tú podías eventualmente analizar sobre cuáles han sido las maniobras que han existido procesado por procesado para que claro. haya generado que el proceso dure tanto tiempo. Ujú. Pero en el caso de los sentenciados con más redundancia, con condena firme, ahí es indefendible, no hay Claro, ya. y la manera como finalmente los propios promotores, promotores y defensores de esta iniciativa niegan la realidad que está en el propio documento, como usted señala, el artículo 2 señala claramente que mayores de 70 pueden acogerse finalmente a esta norma, a esta ley que ha sido promulgada por Y la sobre todo que presidenta. tienen sentencia, ¿no? Porque claro, en el peor de los casos, en todo Claro. caso, ya hemos llegado a un punto medio, ¿no? O sea, amnistía para aquellas personas procesadas mayores de 70 años, ya, Mm, y cuyos procesos, desde de la fecha del inicio de la conducta delictiva, hayan tenido tanta década. Discutible, pero al menos, ¿no? Pero acá no, los procesados, sentenciados con claro, condena ahora firme, no sé si y usted de ya. repente nos puede hacer esta aclaración para que las personas que nos van a ver puedan saberle y tenerla clara, ¿no? Una cosa es el indulto, que es el perdón de la condena, digamos, de la pena que se impone a alguien por un delito, y otra cosa es la amnistía, que Que borra entiendo, hasta el delito, perdón. que borra pena y delito. Claro, a eso me refiero, o sea, como si no hubiera existido lo que finalmente se cometió y impacta sobre todo en aquellos que tienen sentencia firme. Exacto, y evidentemente eso es reescribir la historia. Eso es claramente pretender reescribir la historia. Y hay otro temita también no menor, ¿no? Porque si perdona no solamente la pena, sino el delito, ¿cómo vas a pedir después reparación civil? Claro, terrible en Y ya ni realidad. siquiera hay delito. Claro, es un punto muy, muy grave en realidad, ¿no? Porque deja en total abandono a las víctimas finalmente, ¿no? Abandona en el sentido moral, económico, si es que eventualmente requieren una reparación civil y sobre todo marca una brecha o abre una brecha más profunda incluso, ¿no? De desigualdad ante la ley, finalmente. Claro, ¿no? Y acá, lamentablemente, pues es una narrativa, una visión que se quiere, digamos, reescribir la historia. Por acá no se trata de los abogados, las abogadas de derechos humanos. Acá se trata, como bien lo ha mencionado, de las víctimas, Mm, ¿no? Y a las víctimas no le vas a reponer los muertos, o sea, no vas a resucitar los muertos. claro. No vas a resucitar 4 décadas que no has tenido a tu familia. O los Y acá tampoco desaparecidos, no ¿no? se Se siguen trata, encontrando fosas comunes y hay claro, otra. y acá pues, no se trata, todos son terrucos, no, no, un momentito, que todos son terrucos, no, pues, o sea, todo te quiere un argumento reduccionista, no, pero mira cómo conozco el Castillo Petrus y Colón y Everson, ya, bacán, Mm, pero hay, como bien has mencionado, un montón de fosas que, y todos esos eran terroristas. claro. O sea, Terrible. o sea, para esta lógica de estas personas, no sé qué, violar a una persona, por más que sea terrorista, está bien, es una locura. Sí, terrible en realidad. Entiendo que no hay manera de revertir esto, no sé, no sé si en otro contexto, con otro congreso, en otra gestión. Hay forma, Eh, no sé, hacer Bueno, algo al respecto con eventualmente el podría tiempo. ser eventualmente podría ser otro congreso, pero igual, la ley al final del día se deroga, no se anula, de tal manera que todos los que se acojan a la ley mientras esa ley está vigente, ya está. Mm, Pues la otra es que te vayas a la corte con otro caso, porque por supervisión de sentencia no te la van a atracar, pero entre que vas a claro, a la corte, probablemente ya hasta nos hayamos retirado de la competencia contenciosa de la corte. Y la tercera vía es la del TC, pero para eso necesita 5 de 7 votos. claro. Y bueno, y el TC en realidad tiene bien claras cuáles son sus prioridades y su línea de acción, por lo menos, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que tiene claro cuáles son sus convicciones jurídicas dentro de las que ellas tienen, ¿no? Ujú. Doctor, ha sido un gusto haber podido conversar con usted, aclararnos un poco el panorama y tener parte de su experiencia, de su expertise en estos temas. Muy agradecido, muy amable. Muchísimas Gracias. gracias. José Cuídense Naupari ha mucho. estado con nosotros.